El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa basado en la palabra de Dios para traer un mensaje de orientación, pero también una reflexión al corazón de cada uno de los televidentes. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y nos lo quiere compartir y lo ha titulado Una gran responsabilidad. Quédese con nosotros. En este tiempo que ha transcurrido ya prácticamente la mitad del año, han existido fechas de celebraciones y de reconocimientos, que el Día del Maestro, que el Día de la Secretaria, que el Día del Padre, que el Día de la Madre. Pero son circunstancias que se presentan porque hay días, pero seguramente habrá muchos jefes que después de abril no han vuelto a saludar y a felicitar a su secretaria con la misma efusividad, o transcurrido tan solo un mes ya no haya un reconocimiento para la mamá. Ya se hizo en mayo y toca que espere, si Dios nos da vida, hasta mayo del año entrante. Sin embargo, no debiera ser así, porque los papás, las mamás, las personas que desempeñan un cargo, lo desempeñan todo el año. Y no digo que se les haga fiesta, pero sí que se reconozca y se recuerde siempre la importancia que tienen. La responsabilidad de una mujer siempre estará vigente, sea madre o sea que en un tiempo futuro lo sea de una manera responsable. Y el Señor lo da a entender y lo hace entender en la palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pudiéramos demorarnos mucho en este texto, pero veremos solamente algunos cortos detalles. Si leemos el capítulo 1 de Génesis, el proceso de la creación, después de cada obra del Todopoderoso, está la frase, y vio Dios que era bueno. La luz, las plantas, el separar las aguas, y vio Dios que era bueno. Cierra, diríamos con broche de oro, la creación y crea al hombre, construyendo el cuerpo del polvo de la tierra y soplando en él el espíritu de vida. Pero cuando revisa, es el único momento en que Dios dice, no está bien, no está bien. No es bueno, dice, que el hombre esté solo. Y entonces es la solución. El Señor hace caer a Adán en sueño, le saca la costilla y hace la creación de la mujer. Pero miremos el texto, no es bueno que el hombre esté solo. Esto hay que corregirlo.
Y entonces la creación de la mujer es para complementar y lo que no estaba bien, ahora sí sea bueno. Es una gran responsabilidad que tiene la mujer. Fue creada, fue hecha por Dios para arreglar, para perfeccionar algo que Él, a propósito, en un principio había dejado incompleto. Y entonces dice el Señor, voy a hacer una ayuda idónea para Él. Idónea, una ayuda muy especial. Y entonces la mujer empieza el proceso en este mundo siendo complemento, siendo compañía y siendo ayuda idónea. Ayuda que sea instrumento para acompañar y guiar de buena manera y de manera sabia a su esposo. Abre por dentro. Un pintor cristiano estaba terminando un cuadro que representaba la entrada de una hermosa casa campesina. Un muro de viejas piedras cubierto con viñas de un color verdoso muy hermoso y también una puerta de madera muy bien esculpida. Un amigo que le visitó se quedó mirando el cuadro y le pareció muy hermoso, pero también se dio cuenta que faltaba algo dentro del cuadro. Así que con mucha prudencia se acerca donde su amigo y le dice: el cuadro está muy hermoso, es muy significativo, muy diciente. Esa puerta se ve realmente muy hermosa, pero me parece que falta algo. El pintor lo miró y dijo: sí, falta la perilla de abrir la puerta. El pintor lo miró por un momento y le dijo: mi querido amigo, esa puerta es como su corazón, tiene la perilla por dentro, así que solamente se abre de adentro hacia afuera. Y esto mismo sucede con el corazón de cada uno de nosotros. Podemos abrirlo solamente cada uno que tiene su propio corazón, porque no podemos entrar al corazón de nadie si no nos lo permite. De la misma manera, el Señor Jesús quiere que nosotros abramos esa puerta de nuestro corazón para Él entrar a nuestra vida y poder tener una comunión con nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20 nos dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesús no va a forzar la entrada. Él quiere que voluntariamente abramos nuestro corazón para Él poder entrar y tener esa comunión permanente con cada uno de aquellos que abren la puerta y le reciben. Reflexionemos. Entonces, sigue la palabra del Señor, basándonos en que es una ayuda idónea, declarando la sabiduría que necesita la mujer. La palabra dice en el capítulo 14, versículo 1 del libro de Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica la casa. Y la sabiduría está en saber orientar, en saber guiar, en apoyar. Y las manos de que habla la palabra de Dios son las acciones. No nos estamos refiriendo a que coja con sus manos herramientas y dañe lo que hay. No, son las acciones que lleve a cabo en ese desarrollo del cuidado de la casa.
Y entonces la responsabilidad es estar preparadas, es tener la sabiduría. Y entonces la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, es primordial para todo ser humano y lógicamente para la mujer buscar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es tenerle respeto a Dios, honrar a Dios, obedecer lo que Él dice, obedecer lo que Él manda que hagamos. Y entonces una mujer sabia teme a Dios, busca de Dios, se deja guiar por Dios. La insensatez hace que la mujer no haga eso. Por eso, en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Una mujer que es decorosa, que es virtuosa, tiene muchísimo valor. Y de ahí entonces que no solamente sea un mes, no solamente sea un día en el que se honre, en el que se reconozca la importancia de la mujer, sino que cada vez esas mujeres responsables, esas mujeres virtuosas, esas mujeres decorosas deban ser reconocidas, esas madres abnegadas que sufren y muchas veces lloran por sus hijos. No solamente dejar que sea mayo para tener un detalle y luego los otros 11 meses que pase lo que sea. No, es un ser que con virtud sobrepasa la de las joyas más valiosas. Y sigue diciendo el Señor, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Dice el Señor después, es como nave de mercader, trae pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. ¿Cuántas mujeres madrugan a levantarse para enviar a sus hijos al colegio? Hoy día, pues por la virtualidad, están en casa, pero de todas maneras tienen que estar listos a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana en sus clases. Y ahí está la mamá, ahí está la mujer preparándolos, alistándolos para que respondan con esa actividad, preocupada por arreglar su casa muy rápido, porque hay que prender la pantalla del computador, del celular, y todo tiene que estar muy en orden. Y a lo mejor esos hijos, esos esposos no colaboran a que el lugar de estudio, a que la casa esté ordenada. Pero también llega lo tarde de la noche, llega esa hora en que muchos quieren descansar o todos queremos descansar y ella aún está trabajando, aún está arreglando cosas, aún está a lo mejor alistando porque al otro día ella tiene que salir y sus hijos se deben quedar en el estudio, en la virtualidad. El Señor creó la mujer como complemento de su obra perfecta y le ha invitado a que sea virtuosa, a que sea decorosa, a que sea sabia, o sea, a que viva en su temor. Pero también pide que la honremos, que la respetemos y que la tratemos como a vaso más frágil. Que no solamente sea celebración de un día, sino un reconocimiento continuo de su labor y su dedicación.
Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender la gran responsabilidad que hay en la mujer, pero también en cada uno de nosotros, en estar recordando que Dios la creó como un complemento del hombre, pero también para participar activamente dentro de la formación de la familia. Es la mujer llamada por Dios ayuda idónea para el hombre, una ayuda que le rodea, que le fortalece, que está como atenta y pendiente de aquellas cosas que los hombres muchas veces no vemos. Y yo creo que merece, más que un día de celebración o un mes, que todo el año deberíamos agradecerle a Dios por su vida, por la vida de nuestras madres, de nuestras esposas, que voluntariamente y juiciosamente colaboran y ayudan en el crecimiento de los hijos y en el bienestar del hogar. Vamos a unos mensajes de interés y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Vivamos sin miedo. Quédese con nosotros. Podemos decir que el miedo puede ser un amigo o un enemigo, de acuerdo a las circunstancias. Podemos también decir que el miedo saludable, por ponerle algún nombre, nos impide cruzar una calle llena de vehículos, pero también nos impide ciertas exposiciones nocivas que podemos nosotros tener al querer arriesgar la vida en algún deporte extremo o peligroso, y podemos estar revisando aquello que vamos a utilizar para practicar aquel deporte. Y eso es por ese miedo, como les decía anteriormente, saludable, que nos impide exponer nuestra vida a un peligro mayor. Pero en ocasiones el miedo nos puede paralizar y esclavizarnos, y aún peor, enfermarnos. Existen miedos que se manifiestan a lo largo de la existencia del ser humano, y esos miedos pueden venir desde los temores que sufren los niños hasta los miedos que pueden tener los ancianos. Pero el plan original de Dios no era que el ser humano tuviese miedo o estuviese lleno de temores. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con un propósito de gobernar, de sujetar, de estar dispuestos y en una relación constante con Él. Y aunque no era el plan original de Dios para el hombre, este miedo surgió a partir de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en los versículos del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquello que él le dijo a Dios, cuando Dios le llama, Adán dice: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero en realidad lo que sucedía era que habían desobedecido a Dios. Y sabemos que el pecado produce miedo en la persona. ¿Qué fue lo que aconteció? Dios vino al huerto como todos los días lo hacía, porque la palabra dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, dónde se habían ocultado. Dice que se habían escondido de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Y la pregunta no era de una posición geográfica, sino de una condición en el ser humano. Mire, ayer estábamos cara a cara y hoy estás escondido. Hoy te has apartado, hoy te has ocultado de mí, y es porque te ha producido miedo. ¿Qué te produjo miedo? El pecado. Entonces vemos que muchos temores vienen a la persona, primero por falsas expectativas, y otras veces pueden venir porque nosotros estamos cometiendo algún delito, algún pecado, algo en contra de la voluntad, puede ser de Dios o de nuestros padres, o aún
en el colegio, en una prueba, un examen, y allí el miedo viene para acobardarnos, pero es por esta misma situación que estamos haciendo que el miedo viene para irrumpir en nuestra vida y a través también de la herencia que traemos de Adán y Eva, ese miedo ha venido por generaciones. Entonces necesitamos saber que nosotros heredamos también esa naturaleza pecaminosa y con ella venía el miedo. Así que los miedos son producidos por esa herencia que traemos, pero también porque nosotros los podemos permitir en nuestra vida. Que no le pase a usted. Una tarde, muy angustiado, llega un joven a la clínica con su mamá en un estado delicado. Lo reciben los médicos, la enfermera, y la llevan a la parte para hacer los exámenes y hacer toda la auscultación. Minutos después, el médico le sale y le dice: la situación es muy delicada. Su mamá ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Ese es el diagnóstico que le dan los médicos y le dicen, y hay dos opciones. Tratar de revivirla, pero esto le va a causar grandes problemas. Quedará en un estado muy deficiente. Y el segundo, dejar que la vida tome su curso y dejarla descansar. El muchacho piensa y con lágrimas en sus ojos les dice: no, dejémosla descansar, dejémosla que descanse, dejemos que transcurran las cosas. Pero después de tomar esa segunda opción, se acercó y le dijo al oído a su mamá que le agradecía toda la forma en que ella lo había criado, todo lo que ella había hecho por él. Le dijo cosas muy hermosas. Pero lo triste del caso es que era la primera vez que lo hacía. Era la primera vez que se lo decía, ya en un momento terminal. No dejemos para reconocer a las personas, no dejemos para decirle lo importante que son a las personas para el último momento. No dejemos las honras para cuando ya no las pueden recibir. La carta a los Efesios dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No solamente agradaremos a esas personas, a esos seres amados, sino que seremos bendecidos. Reflexionemos. Cuando el miedo ha venido al hombre por causa del pecado, el hombre ha querido también borrar esa culpabilidad, sea negándola o reprimiéndola, pero no ha podido, porque la respuesta es la de acercarnos a Dios y conocerle por medio de la fe y también confesarle nuestros pecados. Cuando nosotros hacemos esto, Dios se acerca a nuestra vida. Sucede lo contrario con Adán y Eva. Dios se acercó y ellos se escondieron. Ahora necesitamos nosotros arrepentirnos para que Dios se acerque a nosotros. En Lamentaciones, el libro del profeta Jeremías, el segundo libro que tiene el profeta Jeremías en la Biblia, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el los versículos 57 y 58 dice: te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas.
Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Qué interesante lo que nos dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Y empieza diciendo, te acercaste el día que te invoqué. O sea, primero que todo, el hombre invocó a Dios para que él se acercara. Y Dios dijo, no temas. ¿Por qué? Porque se nos creó un temor o un miedo en el corazón de acercarnos a Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es supremo. No te puedes acercar a Dios, tú eres un pecador. Tienes que limpiarte primero para venir a Dios. Pero eso es una mentira. Dios quiere que nos acerquemos a Él tal y como estamos, tal y como somos, aún con nuestros miedos y nuestros temores, para Él poder venir en nuestra ayuda y por medio del sacrificio del Señor Jesús traer esa libertad. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante poder comprender esto y saber que Dios nos ama así como amó a su Hijo Jesucristo. Dios nos asegura su perdón y quita nuestra culpabilidad con su amor, que echa fuera el temor, como nos dice la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, la palabra de Dios. Y dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si miramos allí, dice que ese perfecto amor de Dios echará fuera todo temor. Entonces la solución está en la mano de Dios para aquellos que nos atemorizamos o tenemos miedos que nos han acobardado y que nos han quitado aún de estar en la presencia de Dios. Otro miedo que sienten las personas es hacia los demás o hacia los extraños. Muchas veces estamos pensando ¿y cómo nos van a recibir? ¿O cómo nos van a ver? ¿O qué juicio van a lanzar contra nosotros? Y ese temor nos lleva incluso al fingimiento y muchas veces a la violencia. Ese rechazo que pensamos nosotros que alguien puede tener contra nuestra vida nos lleva incluso a ser violentos, porque reaccionamos o lo utilizamos como un mecanismo de defensa, nuestra violencia o muchas veces nuestras mentiras pueden suceder, o sea, fingimos que no pasa nada, pero en realidad internamente estamos teniendo temor de cómo somos tratados o cómo somos mirados por los demás. Entonces, esos temores nos llevan a ¿qué? A ocultarnos, a escondernos y de pronto nos privan de la comunión de unos con otros. Miremos lo que nos dice la primera epístola del apóstol San Juan en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A veces pensamos que somos no tenidos en cuenta por el pecado, porque no es que usted no es bueno, usted es una persona mala, y eso nos lleva a sentir temor en nuestro corazón. Y otro miedo es hacia el porvenir. ¿Qué nos espera el día de mañana? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos esperando para el mañana, para el futuro? Con esta situación, incluso en estos días hablaba con Alicia, con eso del paro, de todas estas cosas, uno no sabe qué va a hacer de los hijos en 20 años, en 10 años, en 5 años, y eso trae temor al corazón. Tenemos miedo hacia el futuro también, pero el Señor también nos dice, ahí en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tengamos temor, pongamos todo delante de Dios, porque Él es el que nos va a dar la salida para que todo miedo sea quitado de nuestro corazón.
Recordemos que cuando el temor venga a nuestra vida es por algo que pasó en nosotros, así que llevemos eso delante de Dios y Él promete que nos limpiará de ese pecado, de esa maldad, quitará ese miedo, pero también que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no sintamos temor, estamos con Él y Él está con nosotros. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.